Buenas muchachos, espero que estén bien. Disculpen que no haya podido dar la clase ayer, em, porque me destruyó la moto. Entonces, no pude llegar a tiempo. Pero bueno, obviamente no les voy a quedar mal, y aunque sea grabada la clase. De hecho, administración me comentó que ustedes decidieron que fuera grabada. Entonces, aquí estoy. Por suerte estoy bien, no me pasó nada. La moto es otra cosa, pero yo estoy bien. Entonces, bueno, ahora sí. Entonces vamos a empezar. Hoy lo que vamos a seguir hablando de funciones. Vamos a trabajar con, vamos a ver el valor de una función dada de forma algebraica en distintos puntos en su dominio, ¿verdad? Algebraica o gráfica. ¿Ok? Vamos a calcular composiciones, identificar, bueno, ahí me falta un puntito, identificar las condiciones para que una función tenga inversa, relacionar la gráfica de la función con su inversa, determinar en cuáles intervalos la función gráficamente tiene inversa, determinar la función inversa de esa expresión que después vamos a hablar y también analizar gráfica y algebraicamente la función con criterio dado por eso que está ahí. Entonces, en estos puntos, aunque no está en las diapositivas como tal, yo voy a hacer un pequeño inciso ahí y cualquier cosa, si no da chance, entonces, yo lo retomaré en otra clase, ¿verdad? Ok, entonces cuando hablamos de imágenes de una función, tanto algebraica como gráficamente, lo que estamos buscando son cuáles son las y's que están relacionadas con una x en la función, ¿verdad? Básicamente es f de x es igual a y, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una función gráficamente, lo que nosotros queremos ver es, por ejemplo, me preguntan, ¿cuál es el valor de la función? No sé, en 3, por decir algo. Entonces uno dice, ok, ¿cuál es el valor de la función en 3? Entonces me dicen, bueno, 3 es x. Entonces nosotros tenemos que ir a revisar qué hay en x. Entonces, en x igual 3. Entonces vamos a la parte de x, perdón, al eje x. Acá, ahí está en blanco, perdón. Nos vamos en x acá y buscamos 3. Entonces nosotros hacemos lo que hacíamos para ubicar puntos. Acá. Y este está relacionado porque ya no es o sea, sí es un punto x, y, pero ahora es x está relacionado bajo la función con esa y. Entonces nosotros decimos, ok, f de 3 es igual a ¿qué? A 2. Y eso lo vamos a hacer con cada uno de lo que nos pregunten. Puede ser que hayan valores que no existan. Por ejemplo, digo, ok, no sé, f de vamos a ver uno que no exista, f de menos 1. Entonces a mí me preguntan f de menos 1 y uno dice, bueno, me voy, esto es x, pues me voy en x, aquí, aquí está. Pero vean que aquí no hay, porque es un círculo abierto. Entonces uno dice, bueno, f de menos 1 en teoría debería ser 1 o menos 1. Vean que de hecho aquí está, pero no es ninguno, porque ambos están abiertos. Entonces uno dice, no hay. Esto puede pasar, no hay, no existe, no sé, no, o sea, sencillamente no hay. Nunca pongan cero, ¿verdad? Nunca pongan algo así, porque esto no está bien. Simplemente es no hay. F de no hay, o no, de hecho, lo más correcto sería no existe. No hay relación, no hay ninguna. ¿Ok? Por el resto, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a fijarnos, vean, por ejemplo, este es un dato importante, muchachos. Esto es un detalle que hay que tener bastante claro. Vean que, por ejemplo, en f de 4, o sea, x igual 4, tenemos este puntito que está acá y este. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál coloco? Se coloca el que esté pintado. Entonces uno diría, ok, 1. ¿Por qué este no? Porque este mismo me está diciendo yo no cuento. Recuerdan que cuando decíamos, cuando teníamos una bola abierta, un punto abierto, decía no cuento, yo no existo. Existe este, pero este no. Y entonces hay que tener cuidado.
Entonces, vean que tenemos esas dos opciones. Tenemos la opción en que esté como abajillo o arriba, no sé. O este que directamente uno dice que no hay porque justamente en -1 los dos están abiertos. Eso quiere decir que no hay relación con ninguno. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Si por ejemplo me preguntan f de 7, bueno, entonces yo digo, bueno, f de 7, está relacionado con este puntito. Y bueno, aquí es más difícil porque no es un punto exacto, pero digamos que es la mitad, entonces está relacionado em, con, ¿cómo se llama? Con un 2,5, por decir algo. O por ejemplo nos preguntan, bueno, quiero saber cuál es f de 1. Entonces, ok, entonces me voy, f de 1 está relacionado con 0. Y ahí, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer gráficamente cuando nos pregunten las imágenes. Son los valores que se asocian con una X, o cuando nos pregunten cuál es el valor de X, de la función en tal punto, en 5. Bueno, entonces hacemos así. Y digamos que es 3,1. Entonces f de 5, porque no queda, ¿verdad? Más o menos queda como por aquí. Ahí yo hice esta raya un poco bastante torcida. Entonces f de 5, 3,1 por decir algo. ¿Ok? Cosas de ese estilo. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Esta es una parte sencillita porque técnicamente ya nos lo dan. Esta es la parte gráfica, ¿verdad? Ustedes mismos ven que aquí hay un dibujo, es la parte gráfica. Luego, resulta que en la parte, aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer. Eso lo pueden ustedes, vamos a ver. Les dejo de tarea f de 2, f de 0, f de -3, f de 1 y f de -3/2. Esos. ¿Ok? Son sencillitos. Entonces, ahora sí. Entonces, algebraicamente, nosotros necesitamos el criterio de la función que está acá. El criterio de la función nos dice cómo se relacionan las x con las y. Entonces, vean lo que nos dicen es, si yo evalúo x en la función, la relación que tiene, o sea, la y que nos va a arrojar es de generar esta operación. Al número que yo coloco, lo elevo al cuadrado, le sumo el doble de ese número y le sumo 1. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, por ejemplo, nos dicen que encontremos que cuál es la imagen o el valor de f en x igual 13. Nosotros hacemos f de 3. Y lo que vamos a hacer es sustituir en cada x que tengamos. 3 a la 2 más 2 por, cuando tenemos letras pegadas, es una multiplicación, como por ejemplo este. O esto es 4 por x al cuadrado. Entonces, eso es importante. Entonces, no es, o sea, me pasaba cuando yo daba clases bueno, cuando di este tema en el colegio que hacían esto y tomaban esto como un 23. No, o sea, esto es una multiplicación. Y claro, sí, si es de pasar a 6, porque bueno, en este caso sería 2 por 3, que es 6, a pasar a 23, bueno, es bastante, ¿verdad? Entonces, 2 por 3 más 1. Y entonces uno realiza esa operación. Esto me da 9, esto me da 6, esto me da 1 y al final me da 16. Entonces, f de 3 es 16. Esto lo pueden incluso colocar en la calculadora, ¿verdad? O sea, para que les tire de una vez esto. ¿Ok? Y eso mismo lo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Yo les recomiendo que hagan la estructura de la función, del criterio de la función. Por ejemplo, en este caso, yo tendría f de algo, para que no lo voy a colocar, es s algo al cuadrado más 2 veces s algo más 1. Y uno ahí empieza a llenar. Entonces coloca 4, 4, 4 y ya, ¿verdad? Empieza a desarrollar, como les digo, ahí la calculadora, a pie, si saben hacer potencias, así rapidito, 16 más 8 más 1
Esto me da 24, 25. Entonces f de 4 es 25. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Terminemos con el 5. Entonces borramos acá. Esto se va. Todo esto se va. Y entonces colocamos f de 5 es 5 al cuadrado más 2 veces 5 más 1. Entonces 25 más 10 más 1 da 36. Entonces f de 5 es 36. Y listo. Es importante también que reconozcamos que estos valores se pueden, ¿verdad? Estos valores dieron porque están en el dominio. Si, por ejemplo, aquí uno tiene, no sé, todos los números menos el 5, si a mí me preguntan f de 5, directamente decimos no existe. Porque no está en el dominio. Yo no puedo, a pesar de que ya vieron que da 36, con el criterio de la función, ¿verdad? Lo están quitando en el dominio. Entonces eso podría ser una trampa. Porque llegan y les dicen, bueno, evalúe algo que no se puede evaluar. Evalúe algo que no estamos tomando en cuenta y ustedes se van ahí, ¿verdad? Y por querer responder rápido, entonces llegan y dicen, bueno, es 36. Tome, malo. Aunque sí les dio, está malo, porque aquí ya le están diciendo el 5 no cuenta. El 5 no lo vamos a tomar en cuenta, el 5 no puede estar relacionado con nadie y ustedes lo están relacionando con alguien. Entonces, no es, no está bien, porque ustedes estarían tomando otra función que no es la que le dieron, la función donde sí cuentan a ese 5. Entonces, esto que está acá es súper importante cuando trabajamos esto. No se nos puede olvidar esto que está aquí. Normalmente uno se centra en esto, pero es importantísimo que nunca dejen de lado esto. Nunca. Esto es la estructura. Esto es cualquier cosa. O sea, el criterio y la función, esto puede ser cualquier cosa. Y no importa, pero lo que sí hay que tomar mucho en consideración es esta parte, el dominio y el codominio, porque el dominio puede decir una cosa y si uno se va, ¿verdad? Como lo que acabo de hacer, ya lo tiene malo, por más que haya hecho el cálculo bien y todo, está malo porque el dominio ya le había dicho desde un principio que no había relación. Veamos este ahora. Entonces nos preguntan, entonces nos fijamos, 36, 25 y 10 están en el dominio. Diga, el dominio dice que son todos los reales. Entonces, sí, se puede. Entonces, ahora sí, f de 36 sería, hacemos bueno, primero, ¿verdad? Voy a hacer la estructura. Entonces sería 3 por algo más 4. Entonces, ahora sí, 36 sería 36 acá. Y esto es 3 por 6, 18, 3 por 3, 9. 106. 108, perdón. No, bueno, puedo usar la calculadora mejor. Es que es 18. Sí, creo que 108. Sí, 108. Entonces aquí lo colocamos, ¿verdad? 108 más 4. Entonces nos da 112. Y esto es f de 36. Y ahí está. Terminamos con el valor de la función ahí. Seguimos con el 25. Entonces, acá, 25, 25, 3 por 25, 75, más 4, 79. Entonces, f de 25 es 79. Y el último, entonces sería f de 10 es 3 por 10 más 4. Entonces, 34 de una vez. Y ahí está. Y ya tendríamos el valor de f en esos tres puntillos. Que sí son válidos porque la función me está diciendo que es r. O sea, puede ser cualquiera. No pasa absolutamente nada. Ok, ahora vamos a hablar de composición de funciones. Cuando hablamos de composición de funciones es básicamente juntar dos funciones. Entonces veamos lo que nos dicen acá. Entonces, una composición de funciones es una operación. Lo que les digo es juntar dos o más funciones, ¿verdad? Pero vamos a iniciar con dos.
digamos que una f y una g, ¿verdad? Una función f y una función g, de manera que al nosotros generar o operar esas funciones, se genera otra función que en este caso le llamamos h, que es el resultado de aplicar una función sobre la otra. Ahorita vamos a ver eso. Esto puede hacerse con muchas. O sea, ustedes pueden operar 3, 4, 5. Recuerden ¿cómo se llama esto? Cuando vimos la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, eso también generaba un conjunto nuevo. El conjunto A unión B, por ejemplo. Teníamos el conjunto A, teníamos el conjunto B, pero cuando nosotros hacíamos la operación, generaba un nuevo conjunto que era A unión B. Pero eso perfectamente se pudo haber llamado C y pudo haber sido un conjunto que no tiene nada que ver con los anteriores, con A y B, más que tiene los mismos elementos. Pero fuera de eso, pudo haber sido cualquier otra cosa. En este caso, pudo haber tenido más bien cualquier otro nombre. En este caso es básicamente lo mismo. Entonces vamos a operar dos funciones y esa, a nosotros operar esas dos funciones, se genera una tercera que se va a llamar h o la denotamos como dice acá. F, una bolita, g de x, ¿verdad? O esto que es acá, f de g de x. Y se lee f compuesto con g de x, ¿verdad? Vamos a ver, porque esto tal vez puede llegar a ser un poco confuso. Entonces, algo importante que tenemos que remarcar, cuando nosotros queremos hacer una composición, debemos, de nuevo, vean que esto es súper importante, el dominio y el codominio hay que revisar, porque resulta que para que esto se pueda componer, estos dos tienen que tener relación. En el sentido de que tiene que estar, este tiene que ser subconjunto de eso, o sea, tiene que estar dentro, una cosa así, ¿verdad? Los elementos de C están en B y B tiene más, ¿verdad? O que en todo caso sean iguales para que suceda algo como esto. Y el otro como es igual, entonces queda ahí, ¿verdad? Son el mismo. Porque, vamos a ver por qué es que eso tiene que pasar gráficamente. Tenemos el diagrama de F. Entonces F se relaciona por acá con una A y un B. Y por este lado tenemos G, ¿verdad? Esto, la función G relaciona estos conjuntos y esto. Resulta que lo que hace la función es llegar y decir, bueno, esto lo voy a borrar porque esto me va a estorbar. Entonces la función, la composición lo que llega y es esto, ¿verdad? Llega y dice, ok, este se relacionó con este y este está relacionado con este. La composición lo que nos va a decir es, va a quitar a este y va a tirar directamente el principio, o sea, va a agarrar el inicio y el fin. O sea, x sub 1 está relacionado con c, punto. Eso es lo que hace la composición. Si resultara que no, esto no sucede, que es que el dominio de la G esté contenido en B o que directamente no tengan nada que ver, lo que pasa es que este estaría relacionado con este y aquí habría otro, por ejemplo. Y bueno, este se relaciona con este. Entonces la composición llega y dice, ok, me voy a fijar, voy a tratar de hacer la composición, ¿verdad? Entonces él llega y dice, ah, bueno, pero es que este está relacionado con este. Y ya, o sea, no puedo cruzar. Este está relacionado con este, ¿verdad? Pero no puedo cruzar. Entonces yo no puedo decir, ah, es que X sub 1 está relacionado con nadie del codominio de G, porque no puedo pasar, porque no hay un puente, porque ese puente no existe. Entonces tiene que pasar eso, ¿verdad? Que esté contenido. Porque puede ser que, por ejemplo, aquí hay uno relacionado, ¿verdad? Pero no importa, porque los que están aquí están ya relacionados y ese estaría relacionado con alguno de acá, ¿verdad? Una cosa así. Y por eso es que puede ser que no sean necesariamente iguales, sino que esté contenido, porque puede pasar esto. Puede pasar que haya uno por ahí relacionado, pero de este lado no se relaciona con nadie, ¿verdad? Entonces, pero eso no importa, porque lo que importa son los que sí están relacionados, los que sí tienen ese puente. Entonces, la función compuesta,
Lo que llega y dice es x sub 1 se relacionó con b, b se relacionó con d, entonces x sub 1 se relaciona con d. X sub 2 se relacionó con, se relacionó con A y ya está relacionado con C. Entonces la composición dice X sub 2 está relacionado con C. Y eso es lo que va a hacer. Por eso es importante esa condición. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es entonces evaluar F. Vean que no puedo hacer esto porque lo que yo necesitaría es esta condición más bien al revés, que vamos a ver, es que esto es un poco confuso, entonces, digamos, para yo tener esta más bien, o sea, sí puede existir, ¿verdad? Pero yo necesitaría que este esté contenido en este más bien, o así. Sería, ajá, sería más bien así, que A esté contenido en D. Entonces eso también es importante, porque, de nuevo, si no estuvieran, pasaría de nuevo lo que pasó hace un ratillo, ¿verdad? Que no hay, que tal vez están conectados entre sí, pero a F con su imagen, ¿verdad? Las X con sus imágenes en F, las X con sus imágenes en G, pero el puente no existe. Entonces eso es importante también fijarse. Entonces, si resulta que yo tengo este C contenido en B, el que existe es G o F. O sea, ok, entonces acá, esto, bueno, aquí más bien, ok, abrir espacio. No, sí, sí está bien, sí. Porque lo que yo voy a hacer es evaluar primero en F y luego lo voy a evaluar en G. Eso es lo que vamos a hacer. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro, porque yo sé que esto puede llegar a ser un poco confuso, pero en realidad no es para nada difícil. Entonces, nos fijamos. Vean que nos dicen que compongamos F con G. Entonces, yo lo que hago es, bueno, voy a fijarme si el dominio de G está contenido acá. Entonces yo digo, ok, sí, porque de 1 para arriba, y aquí me están diciendo de 1 a 2, entonces todo bien. Ok, entonces ahora sí, yo lo que voy a hacer es, primero, ok, bueno, aquí hay un fallo, más bien sería G compuesto con F. Ok, es G compuesto con F. Porque vean que aquí saltaría como de este a este, y luego de este a este, y luego de este a este. Entonces no puede ser al revés, porque lo que estaríamos diciendo es como que este salta con este y luego este salta aquí. Bueno, en realidad sí se puede, en realidad sí se puede y luego este con este, porque ambos están contenidos uno con el otro. Entonces sí se puede, sí se puede. Entonces vean que nos dicen F compuesto con G. ¿Ok? Entonces más bien nosotros tenemos que ver este salto. Entonces yo me digo, bueno, primero yo tengo que evaluar la G. Luego este tendría que estar contenido aquí. Y bueno, y ya al final hace este salto, ¿verdad? Entonces sí, 3,4 está contenido en R. Entonces todo perfecto. Entonces ahora sí, cuando ya revisamos que eso esté bien, ¿verdad? Porque si no estuviera bien, uno directamente dice la composición no se puede definir. Pero aquí sí se puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vamos a hacer esto. Vamos a convertir esta bola en un paréntesis y lo cerramos del otro lado. ¿Ok? Entonces hacemos la misma estructura que teníamos hace un rato. Entonces digo, bueno, f es algo al cuadrado más 1. Pero ¿quién era ese? Ese algo, G. Entonces yo digo, ok, f de G de X, todo bien. Pero resulta que G de X es algo, entonces yo lo coloco. Esto lo dejamos igual. Aquí es donde lo vamos a cambiar. Entonces G de X era X más 3 al cuadrado más 1. Y esta sería la composición. Bueno, ya uno puede empezar a desarrollar, ¿verdad? X al cuadrado más 6x más 9 más 1 y entonces nos queda más 10, ¿verdad? Pero esto es otra cosa. Ya ahí saldría, ya esto es como desarrollar. Es importante que lo hagamos, pero aquí nos podríamos quedar perfectamente. Pero ahí está. Entonces esa sería la composición de F con G. Ahí está.
Podemos hacer la contraria porque ya revisamos que al revés sí se puede. Entonces hacemos el mismo proceso. Hagamos ahora G compuesto con F. Entonces yo digo, ok, G, ¿qué es? G de algo es algo más 3. Pero ese algo es f de x. ¿Y quién es f de x? X al cuadrado más 1. Entonces aquí lo que nos queda es x al cuadrado, 1 más 3, 4. Y entonces nos queda g f de x y ahí está. Esto es lo que vamos a hacer. Ahora, importantísimo, ¿cuál es el dominio y cuál es el ámbito? Vamos a tomar el dominio de la de adentro y el ámbito de la de afuera. Entonces nosotros vamos y revisamos. El dominio de la de adentro es R. Entonces, ahora G compuesto con F va a estar desde R, que es el dominio de la de adentro, y el ámbito de la de afuera. Entonces, de 3 a 4. ¿Ok? Porque vean que aquí lo que está haciendo es, primero evalúa acá, luego pasa para acá y luego para acá. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces eso es importante, esto. Y puede parecer extraño porque uno llega y dice, bueno, pero es que de R a 3 cuartos, bueno, ahí ya eso es otro tema, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que hacer. Hay que tomar el dominio, la de adentro, y el ámbito del codominio, la de afuera. Eso es importante. ¿Ok? Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, para cualquier cosa que nos coloquen, vamos a ver el siguiente ejemplo. Cualquier cosa que ustedes les coloquen, este es el mismo ejercicio. Nos fijamos. Entonces, vean que nos dicen esto. F compuesto con G. Entonces, sería esto. Entonces, lo que nos están diciendo es, nosotros primero evaluamos G, o sea, lo que tiene que pasar es este salto, y luego yo hago el de adentro. O sea, esto tendría que estar acá. Y sí es cierto, porque R son todos los números, ¿verdad? Y Z positivo son los enteros positivos, entonces no pasa nada, sí hay. Entonces nosotros decimos, ok, F, ¿verdad? Podemos iniciar con esto, que va desde Z negativo hasta R. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que nosotros vamos ahora sí, aquí me falta un paréntesis, y vamos a decir, F de qué? De algo es igual a ese algo al cuadrado más 1. Perdón, aquí me faltó. O sea, más bien sería algo al cuadrado más 1. ¿Quién es ese algo? G de x. Pero ¿quién es un valor absoluto? Voy a tener que hacer más espacio porque no va a entrar. X menos 3, ¿verdad? Es una función ahí, cualquiera, elevado a la 2 más 1. Y entonces ya uno puede hacer varias cosas. Podemos, por ejemplo, colocar x menos 3 más 2 veces, bueno, más 4 veces, más bien, 4 veces el valor absoluto de x menos 3 más 4 más 1. Esto se vuelve un 5, ¿verdad? Y le quitamos 3, nos quedan 2 y ahí estaría. Esta sería la función. Tiene un valor absoluto, no pasa nada. Veamos al revés. Al revés sería G compuesto con F. Entonces, G compuesto con F. Entonces, nosotros vamos de nuevo, vamos a convertir esto convertimos la bolita en un paréntesis y cerramos del otro lado. Entonces, lo que nos dicen es, primero evalúo F, o sea, primero yo tengo que hacer este movimiento de aquí a acá y luego evalúo en G. Entonces, lo que me quedó de aquí lo tengo que evaluar. Tendría que estar aquí contenido para yo saltar hasta acá. Pero vean que me están diciendo de 1 para arriba. Y aquí me están diciendo de 0 para abajo. O sea, sería como en la recta numérica, aquí estaría 1, aquí estaría 0, y este me está diciendo de 0 para abajo, y este me está diciendo de 1 para arriba. Y si lo notan, no tienen nada en común, porque me están diciendo los números positivos y el otro me está diciendo los negativos.
tome solo los negativos y el otro me está diciendo tome solo los positivos. Entonces nosotros de aquí directamente podemos decir no se puede, no existe. No se puede porque, porque la condición que teníamos, porque este uno, porque más bien al revés, ¿verdad? Porque este que está acá tendría que estar acá, ¿verdad? O sea, no se ve porque hice muchos rayones. Este tendría que estar acá. Entonces, z negativo no está contenido en 1 a más infinito. Entonces ya, listo. No hay que hacer nada porque no se puede. O sea, directamente no se puede. Por más que yo pueda llegar y empezar a decir, bueno, pero es que yo sí puedo hacer esto. Y entonces me queda el valor absoluto de esto, ¿verdad? Y aquí me queda un espacio. Y entonces ya yo puedo poner f de x aquí y f de x aquí y empezar a operar. Aunque uno pueda hacer esto, está mal porque no se puede por el dominio y el ámbito de las funciones que tienen que estar relacionadas, o sea, estos dos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que respecta a esto. O sea, en realidad no es tan complicado. Simplemente es como darse cuenta de esta parte. Ahora sí, nosotros queremos hablar de las condiciones para que una función tenga inversa. Esto se refiere a que nosotros tenemos que trabajar con inyectividad y biyectividad. Ese es el punto. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente eso. Vamos a ver qué es inyectividad, qué es sobreyectividad y luego biyectividad, porque eso nos va a ayudar para, estas son, o sea, literalmente, estas dos condiciones, inyectividad y sobreyectividad, son las condiciones para que una función tenga inversa, porque ese tercer nombre que dice ahí, biyectividad, es la unión de las otras dos. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, biyectividad, cuando hablamos de biyectividad, es una función que el codominio tiene, si está relacionado con solo una o con ninguna, ¿verdad? No pasa nada. Algo como esto. Esto más bien no es una función inyectiva porque la definición nos dice los elementos de acá, los elementos que estén acá, tienen que estar o no estar relacionados directamente como este, o si están relacionados, está relacionado solo con una y nada más, solo con una. No puede haberse conectado con nadie más. ¿Ok? Eso es lo importante. Entonces, vean que en este caso B sub 3 está relacionado con 2 y eso no se puede. Eso no se puede. ¿Ok? No se puede. Porque tiene que estar relacionado solo con una. Entonces, esta relación que tenemos acá, a pesar de que sí es una función, porque vean, todos están relacionados y están relacionados solo con una. Entonces, todo perfecto que sea una función, pero no es inyectiva, porque hay un elemento del codominio que está relacionado con 2. Esta sí es una función inyectiva, porque podemos revisar. Primero hay que revisar si es una función. Entonces vemos que acá está relacionado todos, están todos relacionados, y vemos que están relacionados estas veces, que sí están relacionados, están solo con una. No pasa esto, por ejemplo. Bueno, y aquí habría que quitar esta, ¿verdad? Para que sea una función. O sea, ahí está todo bien porque están relacionados como uno a uno, los que estén, ¿verdad? Porque este está solito, no tiene par ordenado, no tiene pareja, pero no importa. Lo importante es que los que sí están relacionados solo tengan uno, ¿ok? Entonces, también lo podemos ver. Esta es la parte en diagramas, ¿verdad? Vean que lo que hay que revisar es que estén relacionados aquí, ¿verdad? Que estén relacionados solo con uno. En la tabla, ¿verdad? En la representación tabular, uno hace básicamente lo mismo. Se fija que no estén. Vean, por ejemplo, aquí que 9 se relaciona con 3. Y 9 se relaciona con -3 y con 3. Eso quiere decir que si tuviéramos el diagrama,
lo que tendríamos es esto. Y esto no se puede para que sea inyectiva. Entonces, ¿qué pasa? No es inyectiva, porque encontramos una Y o una F, ¿verdad? Una F de X igual a Y, ¿verdad? Una Y que está relacionada con una, con dos. Entonces, no se puede. No es inyectiva. ¿Ok? Entonces, esto es la gráfica de la función x al cuadrado. ¿Qué pasa? Para poder ver si una función es inyectiva gráficamente, lo que vamos a hacer es pasar líneas horizontales. Y al igual que la función, vean que la definición de inyectividad es prácticamente la función la función, la definición de función, pero como al revés, porque antes era todas las X tienen que estar relacionadas con solo una. Y ahora es todas las Y que estén relacionadas tienen que estar relacionadas solo con una X. ¿Ok? Entonces recuerden que para nosotros ver si era una función, nosotros hacíamos líneas verticales. Si tocaba dos o más veces, no era. ¿Por qué? Porque lo que estábamos revisando son las X. Cuando nosotros hacemos líneas, lo que realmente estamos revisando es las X. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, la misma idea, pero de manera horizontal, porque ahora estamos revisando las Y. Entonces vean que, por ejemplo, acá, este punto que está aquí de Y toca dos veces a la función. Este que está acá toca dos veces. Y este que está acá dos veces, dos veces, dos veces. Y esto ya es suficiente para decir que no es inyectiva. Y ya, eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, cada vez que pasemos, y esto es igual que con la función, si al menos encontramos una que haga eso, ya se fue. Nada que hacer, no es inyectiva. ¿Ok? Entonces, damos otro ejemplo. Veamos este, por ejemplo. Nosotros llegamos y decimos, bueno, queremos saber si la función esta es inyectiva. Bueno, pasamos una línea y vemos que aquí, pa, ya se fue. Nada que hacer. No es. Y listo. Vean que es sencillísimo ver si se inyectivan cuando es en gráfica. Sencillísimo. Ok. Por ejemplo 4, ese es el que acabamos de hacer. Ok. Vamos a dar para atrás. Ahora vamos a ver qué es sobreyectividad. Sobreyectividad lo que nos dice es que una función es sobreyectiva si todos los elementos del codominio están relacionados con al menos una. Puede que tenga tres, cuatro, las yes, ¿verdad? Eso es importante, las yes. Pero si están relacionados, o sea, tienen que estar todos los elementos del codominio relacionados para que sea sobreyectiva. Por ejemplo, esta función sí es sobreyectiva porque lo único que nos interesa es que todas las y's estén relacionadas. Entonces vemos que tenemos b sub 1, b sub 2, b sub 3, b sub 4. Están relacionadas todas. Entonces, perfecto, sí es sobreyectiva. Esta es una función, ¿verdad? Primero hay que revisar, de hecho, arriba también es una función porque todos los elementos del conjunto A o del dominio están relacionados con solo uno. Perfecto, revisado. Vemos la siguiente, de nuevo, hay que revisar si es una función. Entonces, es una función porque todos están relacionados solo con uno. Perfecto. Entonces, ahora lo que queremos ver si es sobreyectiva es ver si todos los elementos de B están relacionados. Yo veo, por ejemplo, que aquí B sub 3 y B sub 4 no están relacionados con nadie. Eso quiere decir que la función no es sobreyectiva. Listo, se acabó. ¿Por qué? Porque esa es la única condición que nos ponen, que todo el codominio, todos los elementos del codominio estén relacionados, todos, del conjunto B, en este caso. Pero hay dos que no, entonces ya, se fue, no es sobreyectiva. Entonces, ahora pues, veámoslo de manera algebraica. Por ejemplo, esta función que tenemos acá. Nosotros nos están diciendo que el codominio es R, o sea, todos los números reales tienen que estar relacionados para que sea sobreyectiva. Pero resulta que si yo evalúo cero, no se puede. Eso quiere decir que cero no está relacionado con nadie.
Acá vean que f de 0, f de x igual 0 no se puede obtener, pues no existe un valor real que haga que 1 sobre algo de 0. No se puede, no hay. Lo más que hay es que un número infinitamente grande hace que se acerque a 0, pero nunca a 0. Entonces, hay un valor, o sea, vamos a ver, en diagrama sería algo así. Estarían todos los números reales, menos el 0 por ahí, ¿verdad? Y están aquí, pero resulta que por aquí anda el 0. Y bueno, ahí siguen, ¿verdad? Y este no está relacionado con nadie. No está relacionado con nadie. Entonces, vean que tendríamos un elemento del codominio que no tiene a nadie. Entonces ya no es sobreyectiva. Eso es lo que tenemos que revisar. ¿Cómo sabemos? Bueno, pensando en esto. Pensando en que yo no voy a poder, una fracción nunca va a dar 0. Entonces no se puede. ¿Ok? Ese es el punto. El punto es que yo no puedo encontrar una fracción que dé 0. Entonces 0 no está relacionado con nadie y 0 tendría que, 0 sí está en las yes, pero no se puede. Y lo que pasa es eso. Vean que aquí esto es precisamente lo que acaba de hacer. Por más número gigantesco que ustedes agarren, siempre se va a tratar de acercar a 0, pero nunca va a ser 0. A esto se le llama asíntota, que es eso que acabo de decir. Un valor al cual la función se acerca un montón, pero nunca es igual. Entonces, ahora vamos a ver la otra. Entonces, nos dicen, determine si la función p de r a los positivos, tal que la p de x, ¿verdad? Tal que el criterio de la función es x al cuadrado, es sobreyectiva. Entonces, nosotros nos ponemos a revisar. Y entonces, vean que si y está ahí, ¿verdad? Si y está ahí, lo que va a pasar es que cualquier valor que yo evalúe en x al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces, por ejemplo, 0 al cuadrado, 0. Entonces vamos bien, ya tenemos el primero. Si yo evalúo menos 1 al cuadrado, me va a dar 1. Entonces, vean que se empiezan a dar positivos y esa es una condición específica de x al cuadrado. Eso quiere decir que esta función sí es sobreyectiva. Entonces lo podemos ver acá. Entonces vean que la función, la parte gráfica, el ámbito se lee en y. Entonces digo, el ámbito es de aquí para arriba. Eso quiere decir, vean que es desde 0 hasta más infinito. Estas son todas las que están relacionadas. Y me están diciendo que el codominio es esto. Y vean que son iguales. Entonces, ¿qué podemos sacar de acá, muchachos? Lo que podemos sacar es que una función es sobreyectiva si el ámbito y el codominio son iguales. Si esto pasa, es sobreyectiva. Eso es lo que estamos revisando, básicamente. Porque si todos los elementos Recuerden que el codominio eran todos los que podían relacionarse y el ámbito era el conjunto que ya estaban relacionados. Pero si la condición de sobreyectividad es que todos estén relacionados, todo esto también es el ámbito. Entonces, al final, el ámbito es igual al codominio. Entonces, eso es lo que estamos revisando. ¿Ok? Entonces, en este caso, gráficamente lo único que hay que ver es si el codominio que nos dan es igual al ámbito. Entonces, en este caso, el ámbito sí, porque el ámbito me están diciendo que es de aquí para arriba. Uno siempre lee el ámbito en Y. Entonces, uno se fija cuáles están relacionados. Vean que todo esto está relacionado. Ahí está. Entonces sí, perfecto, sí es sobreyectivo. Veamos el ejemplo 3. Entonces, acá nos preguntan si la función es sobreyectiva. Entonces, de nuevo, yo me fijo. Me están diciendo que que el codominio es de 1 a 2. Entonces, yo voy a la gráfica y me fijo. Bueno, de 1 a 2 en la gráfica, o sea, perdón, aquí no. De 1 a 2 en la gráfica está relacionado esto. Yo me fijo aquí, y resulta que cualquier raya que yo haga, sí está. Entonces digo, bueno, pero es que entonces el ámbito es de 1 a 2. Y vean que son iguales. Entonces sí es.
¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si esta función fuera algo así, por decir algo, que hay un huequillo, uno empieza así, ta, y pa, aquí me encontré una X que no tiene relación, pero aquí me están diciendo que tiene que estar relacionado de 1 a 2, pero ya encontré uno que está entre 1 y 2 que no tiene. Bueno, eso es suficiente para yo decir no, cuando hay un huequillo ahí. Es importante también, ¿verdad? Que cuando ese huequillo esté, que no lo estén contando acá. O sea, si por ejemplo me hubieran dicho, por ejemplo, vamos a quitar el punto 3, más bien el 4 como para que sea más fácil. Entonces este está en blanco. Voy a pintarlo en blanco. Entonces está una cosa así. Vean que el dominio tendría que ser desde 1 hasta 4 abierto, porque aquí ya nos están diciendo es abierto. Y vean que mantengamos el mismo codominio, lo cerrado. Entonces nos dicen, bueno, es de 1 a 2, incluye al 2, pero resulta que el 2 no está relacionado con nadie porque el 4 no cuenta. Aquí nos están diciendo. Eso quiere decir que el 2 no está relacionado. O sea, el ámbito de esta función sería de 1 a 2 abierto. Y vean que estos son diferentes, porque aquí me están diciendo son los números de 1 a 2, pero no cuenta el 2. Y aquí me están diciendo son los números de 1 a 2, que y sí cuenta el 2. Entonces 2 está solito. Entonces no es sobreyectivo. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles porque cualquier cosa de ese estilo se nos fue. Vean que con un cambiecito que yo hice, que fue simplemente no tomar al 4 como un valor posible y dejar esto como está, ya me hizo que la función no sea sobreyectiva cuando en un principio sí lo era. Bueno, cuando así, ¿verdad? Cuando sí está como está ahorita, sí lo era. Veamos el último ejemplo. El último ejemplo es este. Vean que nos dicen que es desde -2 a 1 y el codominio es R. Y yo me fijo, bueno, me voy a la gráfica y dice empieza, el punto más bajo es este. Y tira para arriba y llega hasta aquí. Porque vean que aquí el punto más alto es este. O sea, el ámbito es de 0 a 4. Vean que ya empieza en 0 y termina en 4. Y lo comparamos con el codominio. Vean que el codominio nos dicen que es 0. Aquí es más que evidente que estos dos no son iguales. Por lo tanto, no es sobreyectiva. Sobreyectiva no es sobreyectiva. ¿Ok? Y ya. Eso es lo que tenemos que ver con esto. Cuando tenemos una función, vamos a ver, cuando tenemos una función inyectiva y sobreyectiva, lo que tenemos es una función biyectiva. La función biyectiva es básicamente la unión de los dos y se vería como esto. Vean que cuando una función es biyectiva es porque es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Eso quiere decir que por inyectividad todos los elementos que estén relacionados en B tienen que estar relacionados con 1. Y por sobreyectividad me dice que todos tienen que estar relacionados. Entonces, al nosotros fusionar esos dos conceptos, la definición de biyectividad sería que todos los elementos del codominio están relacionados solo con uno. Vean que la condición de biyectividad es la misma que de función, pero al revés. Porque antes era, todos los elementos del dominio tienen que estar relacionados con una sola Y. Ahora, la condición de biyectividad es que todo elemento del codominio tiene que estar relacionado con una sola X, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? El punto es que A tampoco puede estar solo, entonces tienen que estar ahí relacionados, ¿verdad? ¿Ok? Bajo el criterio de la función. Entonces, podemos hacer lo que hicimos hace un rato también. Entonces, para fusionar ambos conceptos, vamos a ver, lo que nosotros tendríamos que hacer es revisar si es biyectiva, si es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, inyectividad nosotros podemos descartar. Esto es importante. Si resulta que la función que nosotros tenemos de plano directamente lo podemos ver que no cumple alguna de las dos, ya, de una vez, no es biyectiva. Por ejemplo, acá
Si yo pruebo la forma gráfica en que nosotros veíamos si era una inyectiva, una función inyectiva, era pasando líneas horizontales. Y si tocaba dos veces, ya no era. Vean que aquí toca dos veces. Entonces, no es inyectivo. Y como la biyectividad necesita de las dos, ya de una vez no es biyectivo. Y listo. Y así respondemos. No es biyectiva. De una vez. Sin derecho a nada se fue esa función. Vamos a otro ejemplo. Veamos esta. Entonces, de nuevo, probamos si es inyectivo. Veamos si hacemos líneas y resulta que como es una función, bueno, una función, ¿verdad? Normalita, aquí esto no pega, ¿verdad? Es por la gráfica, pero en realidad esto no es así, ¿verdad? No, porque puede parecer que si yo paso una línea acá, y toca varias veces, aquí un montón, de hecho, pero no, o sea, esto es porque la gráfica está aplastada, por decirlo de alguna manera. Pero digamos, en el examen no va a pasar eso, en el examen tiene que ser bastante más claro para que no sean esas interpretaciones. Entonces, por ejemplo, acá, entonces uno dice, ah, bueno, es inyectiva, sí, perfecto. Sí es inyectiva porque no encontramos una línea que tocara dos veces, salvo este detalle, ¿verdad? El de que pasa por uno. Digamos que no pasa, ¿verdad? Que aquí no llega, es simplemente la gráfica, como para que quede un ejemplo de que sí hay sobreyectividad. Ahora nos fijamos en el ámbito. Entonces, en el ámbito, ven que la función lo más bajo que inicia es en -1 y llega hasta 3 pero está abierto. O sea, es desde -1 hasta 3 abierto. Y ahora nos fijamos si el ámbito, vean que el ámbito es este, es igual al codominio y resulta que sí. Por lo tanto, sí es sobreyectiva. Y ya podemos decir si es biyectiva. ¿Ok? Listo. Eso es todo lo que teníamos que ver de esto. Ahora, resulta que nosotros, cuando tenemos una función biyectiva, lo que pasa es que cuando, cuando yo tengo una función biyectiva existe un concepto que se llama función inversa. ¿Ok? Función inversa. ¿Y qué es la función inversa? Una función que sale o existe partiendo de una función común, de una función cualquiera, que es biyectiva. Y eso es importante. Si yo tengo una función biyectiva, existe una función inversa a la función esa. ¿Ok? Nosotros lo denotamos de esta manera que se ve acá. F con un -1 elevado, como un elevado a la -1. Así, así denotamos. Entonces, con respecto a F, porque si por ejemplo tenemos G de X, ¿verdad? Entonces su inversa sería G a la -1 de X. Y así con cualquier letra. Si yo tengo A de X, entonces sería A a la -1 de X. ¿Ok? Eso no importa la letra, sino no importa digamos que el -1. Aquí yo puedo poner F o puedo poner H, ¿verdad? Si la función normal se llama H, así. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa es que, bueno, aquí podemos ver, ¿verdad? Tenemos varios detalles con esto. Y es que inicialmente, cuando tenemos una función normal, vean que el dominio es A y el codominio es B. Cuando la función tiene inversa, o sea, es biyectiva, por eso necesitamos que sea biyectiva, porque cuando hacemos la inversa nosotros le damos la vuelta a la situación. Antes era de A a B para F normal y ahora va a ser de B a A para F inversa. O sea, el dominio de F es el codominio de F inversa y el dominio de F ahora es el codominio de F inversa. Ok, lo dije así. O sea, el dominio de F es el codominio de F inversa y el codominio de F es el dominio de F inversa. O sea, le damos la vuelta. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, veamos este ejemplo. Ya nos dicen que es una función biyectiva. Entonces, vean que nos dicen que es una función con conjuntos, ¿verdad? El conjunto solo se evalúa 1 y 2 y 5, 6. Entonces, F inversa, vean que nos dicen que es biyectiva.
Entonces todo bien, tiene inversa, existe una inversa, entonces sería, este lo vamos a colocar de primero. El que era de segundo en la función normal ahora se coloca de primero. Entonces sería de 5 a 6. Y el que estaba primero en F lo ponemos de segundo en el F inversa, de 1 a 2. Y listo. Esto sería lo que tendríamos que hacer con el dominio. Ahora vean que nos hablan de un gráfico. Un gráfico es el conjunto de los puntitos X, Y. Resulta, y esto es importante para lo que vamos a ver ahorita, lo de relacionar la gráfica con su inversa, la gráfica de una función con su inversa, es que los puntos de la función normal son X, Y. Los de f inversa son los mismos puntos de f, pero al revés. Es decir, y, x. Eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que en f, no sé, 3 está relacionado con 6, 7 está relacionado con 9, 1 está relacionado con 2. En f inversa, voy a borrar esto acá, en f inversa más bien tenemos que colocar esos puntos al revés. O sea, en f inversa yo tendría 6,3, 9,7 y 2,1. Y eso es lo que vamos a hacer, porque esto lo vamos a ocupar para ahora sí relacionar la gráfica con su inversa. Veamos, son preguntas, ¿verdad? Para una función, ahí lo que hay que ver es darle la vuelta al dominio, el codominio, de hecho se los voy a dejar un toquecito para que lo vean, para que puedan responder. Omitan en este el B, porque ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, queremos ver cuál es la relación del gráfico con su inversa. Acá. A ver. Bueno, aquí está porque vamos a ver esto rápido. Veamos que si la función f no, vamos a ver por qué es que para que exista esa inversa, tiene que ser biyectiva. Y vean que si la función no fuera inyectiva, es decir, que los elementos del codominio están relacionados con 1, ¿verdad? Con 1 nada más, sino que se relacionan con 2, o sea, no es inyectiva. Cuando yo le llego a dar la vuelta, lo que voy a tener es esto. B1, B2, B3. Y bueno, voy a hacer el círculo más grande porque no me quedó. B4. Y los As, ¿verdad? A1, A2, A3, A4. Si la función no es inyectiva, lo que va a pasar es que cuando yo lo fuerzo a dar la vuelta, lo que voy a tener es esto. Y vean que esto no es una función. Primero porque hay gente votada, ¿verdad? Pero bueno, omitamos el hecho de que es gente votada. Vean que si no es inyectiva, cuando yo le llego a dar vuelta, yo tengo una X, ahora X, que tiene dos imágenes, dos Y's. Y esto no es función. Por eso es que se necesita que sea inyectiva. Y para sobreyectividad, si la función no es sobreyectiva, pasa justamente lo que acabo de mencionar. Vean que en este caso, bueno, aquí digamos que no están relacionados. Entonces, cuando yo llego y hago esto, vean que es esto que está aquí, pero al revés. Aquí hay que borrar este. Vean que quedó un elemento solo. O sea, tampoco es una función. Por eso se ocupa que estén ambos. Porque primero, la inyectividad dice que solo con uno. Entonces no va a pasar eso de que exista una y que esté relacionada con 2x y se caiga la función. Y la sobreyectividad lo que dice es que todos. Entonces, por eso tiene que ser sobreyectiva e inyectiva a la misma vez para que la función inversa exista, porque eso es lo que hace es que cuando yo le doy la vuelta se mantiene las condiciones de función. Entonces, ya se puede generar una función inversa. ¿Ok? Esa es como la explicación relativamente breve. Entonces, vean que esto es importante. Cuando tenemos una función biyectiva, los puntos a, b o x, y, en f inversa se les va a dar la vuelta. Y lo que hacemos es eso es lo que vamos a ocupar para graficar. Entonces, digamos, vean que aquí tenemos una función que tiene ese criterio, x más 1 al cuadrado menos 3. A ustedes eso no importa, ¿verdad?
porque eso es un marque con X, entonces tienen que tirar la gráfica. Entonces digamos que les tiran una gráfica así. Entonces vean, lo que nosotros vamos a hacer es tomar estos puntos. Entonces vean que en F los puntos son -1, -3. Vamos a buscar otro punto exacto, el -2, -2, voy a cambiar de color. Y otro punto exacto sería este, que es el tope, y sería -3,1. En F inversa, vamos a darle la vuelta, -3, -1. Bueno, este es igual, entonces, o sea, imagínense que le di la vuelta, pero di lo mismo, 1, -3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner esos puntos y vamos a tratar de copiar este mismo comportamiento que tenga eso. Entonces yo llego, me voy por acá, -3, ahora es X, entonces me voy a -3 acá, -1, tiene que ser, voy a hacerlo en azul, -3, -1, acá. Luego -2, -2, acá. Y 1, -3 sería acá. Entonces yo trato de copiar el mismo comportamiento. Ay, bueno, si fuera bueno trazando dibujos sería excelente. Así. Ok. Si notan esto, y recuerden que habíamos visto simetría axial, vean que aquí hay como un tipo de simetría con respecto a una línea diagonal que pasa por aquí. De hecho, pasa por ahí. Vean que este pedacito, recuerden, simetría axial, si yo veo esto como una parte de la figura, veámoslo como un todo, esto es igual a esto. Entonces es simétrica con respecto a esa línea. Eso es lo que cumple la función inversa con respecto o sea, la función con respecto a su inversa en las gráficas. Que cuando yo grafico la función normal y grafico su inversa, lo que va a pasar es que al yo poder trazar esa diagonal, que esa diagonal está escrita por esto, x igual a y, ¿verdad? Son todos los puntillos, estos, el 1,1, el 0,0, son los puntos que son iguales, ¿verdad? Las entradas son iguales, este aquí, este aquí. Cuando yo trazo esa imagen y veo que la gráfica de la función con su inversa, cuando yo parto, o sea, lo veo como un todo y lo parto, salen dos partes iguales. Si lo que tengo es una cosa como esta, por ejemplo, resulta que en el examen me dicen, bueno, identifique si esta es la inversa. Y me colocan esta figura y me ponen una cosa así. Bueno, yo entonces llego, digo, ok, nos habían dicho en clases que si yo trazo esta línea, tendría que estar acá, más o menos, por ahí. Ah, bueno, no es que le hice mal. Sería de acá más bien. Por razón, no cerraba. Ahora sí, ahí. Cuando yo trazo esa línea, las partes tienen que ser iguales. Pero vean que bueno, estoy haciendo líneas, solo que lo veo. Cuando yo tomo este dibujo completo, no se parece a este que está acá. Entonces esta no es su inversa. Y así es como identificamos más bien también, ¿verdad? O sea, tenemos que identificar cuándo tenemos la gráfica de la función con su inversa y cuándo no. En este caso, esa función no es la inversa de nuestra función original, porque no se partió justo por la mitad. Y esto se tiene que mantener siempre, esta línea. No es como que, porque en simetría axial uno dice, bueno, tal vez si uno pasa a otra línea, resulta que por ahí sí. Entonces uno puede ver más o menos que si uno traza una cosa por acá, digamos que se comporta igual, pero no. Esta línea se mantiene fija siempre. Es aquí donde uno tiene que revisar lo de la simetría, en esta línea, siempre. Por más que la función esté arribísima o lo que sea, tienen que fijarse ahí. Pues aquí podríamos utilizar los conceptos que vimos de simetría axial, que la distancia de aquí a aquí, ¿verdad? Al eje de manera perpendicular tiene que ser igual a la distancia de aquí a acá.
Y bueno, ya lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Aquí no está trazado bien. De hecho, voy a hacerlo bien. Acá, ahí. Y esto tiene que ser perpendicular a esta parte, justo lo que habíamos visto en simetría. ¿Ok? Ahí tal vez no, porque la gráfica es como rectangular acá. Entonces no cierra mucho, pero en teoría, o sea, si fuera cuadrado este coso, ¿verdad? Si la gráfica estuviera de forma cuadrada, sí sería perfecto, ¿verdad? Esto sí se vería perfectamente. Pero bueno, podemos utilizar eso, ¿verdad? Porque no siempre vamos a tener este choque así, sino que puede estar muy lejos de esta línea, o sea, esté muy arriba y entonces lo que se va a generar es una simetría, una reflexión más bien. ¿Ok? Pero eso es lo que tenemos que ver, ¿ok? Y vean que acá, de nuevo, uno puede determinar las gráficas, inclusive, o sea, determinar las gráficas inversas sin siquiera saber el criterio, porque antes lo teníamos, y era haciendo los puntos. Entonces vean que acá yo tengo que en F, que es la que me están dando, yo tengo los puntos 3,0, que no cuenta, ¿verdad? O sea, habría que poner, vean que está acá. O sea, sí cuenta porque nos sirve para graficar, pero a nivel función no sirve, no cuenta porque habría que ponerlo nada más en una bolita blanca. Pero nos sirve como un punto de referencia. Luego tenemos este, que sería el punto 2,1. Luego busquemos otro exacto, el -1,2. Y ya, no tenemos más exactos. Pero esto nos sirve más que suficiente, porque nada más hay que ver el comportamiento. Entonces yo llego y hago la gráfica. Entonces 3,0, acá está. Entonces en la inversa yo lo que tengo que darle la vuelta. Yo le doy la vuelta a esos puntos. Entonces me queda 0,3, 1,2 y 2, -1. Y los grafico. Entonces me dicen, bueno, 0,3, 0,3 está acá, no lo voy a contar porque no contaba la función original, entonces aquí tampoco. 1,2 sería acá y 2, -1 acá. Y trazo la figura. ¿Ok? Una cosa así. Y como vemos, de hecho, voy a poner la función original. Ahí está. Más o menos, ¿verdad? Ahí es complicado. Es que esto es con programas, entonces digo, obviamente va a salir más exacto. Pero si vemos la línea que yo les mencionaba, que era el eje este, o sea, el eje de simetría, vean que sigue siendo esa línea que parte, digamos que el plano cartesiano en dos, pero de manera diagonal. Vean que esta figura que tengo acá, y voy a seguir yo con las líneas, esta figura que tengo acá es igual a esta. ¿Ven? Entonces eso es importantísimo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, vamos a pasar a la última parte, que es la parte de la inversa, esto de determinar el criterio. Esta. Entonces, vean, nosotros para determinar, primero vamos a determinar el dominio y el codominio, eso ya lo sabemos hacer. Entonces, vean que la función normal va desde 3 a 5 a 7 a 11. Entonces, la inversa de esa función va a ser de 7 a 5, de 7 a 11 a 3 a 5. Ahí está. Entonces ya está, ¿verdad? Ya tenemos esa primera parte. Entonces lo podemos dejar ahí, ¿verdad? Yo lo voy a quitar, pero ¿verdad? En papel o en el examen ya habría que dejarlo dependiendo de lo que nos pregunten. Y nos dicen que determinemos el criterio de la inversa de esa función. Y vean que tiene esa forma de mx más b. A eso se le llama función lineal. Eso lo vamos a retomar después. Pero lo importante es, tenemos una función lineal, tiene esta forma, mx más b igual a y. Esto, como les digo, lo vamos a retomar cuando veamos función lineal y ya vamos a ver qué es esa m, qué es esa b, pero vean, en términos generales, aprendámoslo así, como una estructura, de nuevo.
Entonces vean que lo que tenemos acá es 2x más 1 igual a f de x. Entonces vean que es un número por una x más un número suelto igual a y, porque recuerden que en funciones estos dos son iguales. Entonces estamos ante una función lineal. De nuevo, vamos a ver, vamos a retomar esto ya de profundidad más adelante, porque ahorita en realidad no nos interesa si es una función lineal o si es una función de lo que sea, porque nos están pidiendo nada más determine el criterio de la inversa. ¿Qué vamos a hacer? Esto es otro proceso que sirve para cualquiera, para cualquier función, pero en el examen nos van a pedir para función lineal. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar en lugar de x, y en la función. Entonces sería 2 por algo más 1. Justamente acá. Algo así, ¿verdad? De nuevo la estructura. Y en lugar de colocar x, colocamos y. Entonces nos queda esto. El f de y lo voy a convertir en x. Entonces ahora me queda x es igual a 2y más 1. Porque la inversa, vean que los puntitos de la función normal son x, y, ¿verdad? X, y. Entonces, cuando yo quiero encontrar la inversa, yo lo que voy a hacer es evaluarlos al revés. Y esto lo que me va a generar es la inversa. Entonces, eso es lo que, ese va a ser el procedimiento que nosotros vamos a hacer. Entonces, nosotros vamos a agarrar la función normal, vamos a evaluar en lugar de x, y lo igualamos a x, lo que nos dé. O sea, en lugar de esto que está acá, lo colocamos con y el f de x lo convertimos en una x. Entonces, trabajamos con esto para sacar el criterio de la inversa. X es igual a 2y más 1. Y lo que vamos a hacer es despejar y. Vamos a dejar y solito. Entonces, está sumando, pasa a restar. Igual a 2y. Y ya casi dejamos la x solita, la y solita. Porque está multiplicando, entonces pasa a dividir. Y entonces este es el criterio de la función inversa. Ahí está. Entonces, cuando nosotros tengamos esta forma, de hecho lo podemos ver acá, para el criterio, lo podemos incluso hacer como una fórmula, por si acaso por si en el curso hay gente que les gusta más las fórmulas. Cuando yo tengo una función de la forma mx más b, su inversa siempre va a ser, ¿verdad? Si está positivo, ¿verdad? Entonces esto cambiaría. Si es, bueno, veámoslo en términos generales, porque aquí ustedes, esto es un más, porque no es porque siempre es positivo, sino porque si ustedes ponen más menos 2, por ejemplo, que la b sea negativa, esto se vuelve un menos 2, entonces no hay problema. Si ustedes colocan un menos, ¿verdad? Entonces ya aquí se genera una cosa que es menos por menos más y ya se dio la vuelta y no era lo que yo quería. Entonces, por eso siempre es más, por eso uno siempre en esas formulillas coloca un más, porque no genera problemas. Entonces, siempre va a ser x menos b sobre m. Y lo podemos ver. Hagamos el procedimiento. Pues nos decían, evaluamos y, y más b, y esto lo quitamos y lo sustituimos por x. Entonces, despejamos y. X menos b sobre m es igual a y. Entonces, f inversa de x va a ser x menos b sobre m. Y ahí está. Entonces, por ejemplo, si nos colocan, no sé, 10x menos 2, entonces digo, bueno, el criterio de la función inversa de esta función, que es de la forma mx más b, va a ser x menos de la fórmula menos 2, que es b, sobre 10. X más 2 sobre 10. Y ahí está. Entonces tenemos dos opciones. O despejamos o nos aprendemos esa fórmula. En cualquiera de los dos casos va a estar bien. ¿Ok?
Entonces, recuerden, primero sustituimos y en la función y luego sustituimos f de y por una x y lo que vamos a hacer es despejar la y. Esto sí lo tienen que hacer a pie porque creo que la calculadora no lo hace. ¿Ok? Finalmente, ¿verdad? Como les digo, esto de la función lineal y todo eso lo vamos a retomar después porque hay una parte que sí hay que trabajar ya con función lineal, pero aquí lo podemos ver como una función que simplemente tiene esa forma, mx más b. Y listo. Porque lo que nos están pidiendo en realidad es su inversa, no tanto es una función lineal, es una función tal, es una... No. Que si 2, ¿qué es? Que si 1, ¿qué es? No, si simplemente es determine el criterio de la función inversa y vámonos. Ahora, el último tema que vamos a ver es analizar la gráfica de una función que la hemos visto ya, que es la función raíz, que de nuevo esta la vamos a retomar después. Bueno, más bien, vamos a retomar una función que está relacionada con esta, que de hecho es la inversa de esta. Entonces, cuando vayamos por ese tema, que no les voy a decir todavía cuál es, van a ver que yo voy a hacer un pequeño inciso para retomar esto de la función inversa con esa función y van a ver que va a salir esta, justamente. Entonces, pero veámosla como una función aparte. Entonces, una función raíz es esa función que literalmente tiene una raíz. Vean que hay una raíz cuadrada. A por raíz cuadrada de x más b más c. Y tiene esa forma que está ahí. Entonces, lo que nos dicen es que nosotros tenemos que analizar gráfica y algebraicamente esa función. Cuando nos dicen que analicemos gráfica o algebraicamente, lo que nos piden básicamente es determine ceros, o sea, las intersecciones, cuál es el dominio, cuál es el ámbito, que si f de tal, ¿verdad? F de 1 o f de 3 o cosas así, este, donde la función es positiva, donde la función es negativa, bla, bla, bla. Eso lo vamos a retomar, creo, me parece. Esto de función negativa y positiva más adelante, me parece. Si no es que ya lo hicimos. Ok. Entonces, vean, por ejemplo, acá. Nos dicen analice la siguiente función, luego vamos a ver una gráfica. Entonces, analice la siguiente función, raíz. F desde los positivos hasta de 2 a más infinito. Importante, muchachos. Dentro de una raíz siempre tiene que haber algo positivo, siempre. No puede pasar que yo, por ejemplo, tenga esto, que al yo generar me quede, no sé, raíz de -1, porque esto no se puede para raíces en los reales. Las raíces pares, ¿verdad? La raíz cuadrada, la raíz a la 4, la raíz a la 6 y cualquier número que sea par que esté aquí arribita, adentro siempre tiene que tener un número positivo, porque si tiene uno negativo, ya no se puede, la función no existe. Entonces eso es importante. Vean que aquí yo tengo los positivos ya, entonces no tengo ningún problema con esto. Aquí ya de plano nos dicen que son los reales positivos. Puede haber casos en donde la función sea R. De hecho, aquí puede ser R perfectamente. Porque vean que aquí esto es lo que yo necesito que sea positivo. Pero esto siempre es positivo para cualquier real. Para cualquier número real, eso es positivo siempre. Entonces, podría ser perfectamente R en este caso, ¿verdad? Pero en general, esta función debería tener un R más, salvo esto, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, que tenga raíz de 3x menos 1. Por ejemplo, esto de fijo, fijo, tiene que tener los reales positivos. Entonces, nosotros lo que tenemos que fijarnos es acá. ¿Ok? Podríamos hablar de un dominio máximo, por ejemplo, que es en el dominio de una raíz, en el dominio máximo, lo que nosotros vamos a hacer es tomarlo de la raíz y decir, bueno, lo de adentro tiene que ser positivo. Entonces digo, ok, si lo de adentro es positivo, bueno, ya uno puede decir, bueno, es que esto es positivo siempre, esto es positivo, la suma de positivos es positivo, entonces ya todo bien, ¿verdad? Hacer ese análisis. O cosas como esta.
Si por ejemplo yo tengo, no sé, 3 raíz de x menos 2x más uno y ya. Entonces yo lo que tengo que hacer es, bueno, ¿cuál tendría que ser el dominio? Bueno, yo lo que agarro es lo de adentro de la raíz porque tiene que ser positivo y entonces empiezo a hacer álgebra. Yo por ejemplo veo que aquí esto es x menos uno al cuadrado. Entonces x menos uno al cuadrado tiene que ser positivo. Y vean que esto siempre es positivo para cualquier valor de x. De igual forma, bueno, nosotros podríamos hacer este un procesito más. Entonces me queda x menos uno. Yo aplico raíz a ambos lados. Se me cancela la situación. Ahí aquí me queda x es mayor que uno y lo que sea. ¿Ok? Pero en general, bueno, no, esto en realidad no se puede. Ya me acuerdo, no se podría. Ahí queda. Entonces vean que esto igual aplicaría que sean los reales. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Entonces acá, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, ¿cuál es el dominio de f? Entonces el dominio de f es R positivo. Ya aquí nos lo están diciendo, no hay nada que hacer ahí. ¿Cuál es el ámbito? Bueno, en teoría, más bien aquí sería el codominio, ¿verdad? Pero el ámbito es de 2 a más infinito. Digamos, el codominio, perdón. ¿Cuáles son los ceros de la función o la intersección con x? Cuando nos preguntan eso, yo lo que tengo que hacer es agarrar esta función y cuando nos dicen con respecto al eje x, lo que yo voy a hacer es igualarlo a cero. Y hacemos un despeje. X al cuadrado más uno. Como está restando pasa al otro lado a sumar. Como está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Esta raíz yo la puedo quitar con una potencia, entonces me queda que x al cuadrado más uno es igual a un noveno, x al cuadrado es igual a un noveno menos uno, que un noveno menos uno, vamos a ver cuánto es, bueno, sería 9 novenos, uno podría convertir esto en 9 novenos, y entonces aquí me queda, bueno, sería menos 8 novenos, y vean que aquí esto es importante, esos detalles son muy importantes. Lo que me están diciendo es que un número elevado al cuadrado es igual a un número negativo. Resulta que eso nunca se puede. Eso no se puede. En los reales no se puede. Porque me están, literalmente estoy diciendo, un número elevado al cuadrado siempre es positivo. Y aquí me están diciendo que un número elevado al cuadrado es negativo. Cuando nosotros tenemos inconsistencias como estas, nosotros vamos a decir no hay. La calculadora nos podría ayudar en este caso. Por ejemplo, bueno, voy a dejar. La calculadora uno podría acomodar esto porque la calculadora tiene para funciones cuadradas. Entonces, vean que aquí, cuando yo hago este despeje, yo puedo hacer el despejito, ¿verdad? 1/3. Llegar, quitar la raíz y colocar esto bueno, aquí tendríamos que igualarlo a cero. Y esto lo ponemos en la calculadora con, bueno, es que depende de la calculadora. Depende de la calculadora, pero sería como, si estamos con una que es como gris, sería mode 5.3, y colocan el valor, ¿verdad? Ponen los cosillos, parece que era mode 5.3. Y en la blanca es como mode o menú o setup, algo así dice. Luego la apretan, se buscan la que dice como A. Hay una vara una opción que trae una A, le dan a esa, luego le va a preguntar que cuál es que si va a ser un sistema de ecuaciones o una polinomial, le dan a la polinomial, que me parece es apretar dos, luego les van a preguntar cuál es
¿Cuál es la potencia más grande? Que la misma calculadora dice que solo puede de 2 a 4. Entonces usted le dan 2 y les va a tirar la forma que está acá, que les voy a escribir. Les va a tirar como esta forma: ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces ustedes sustituyen acá. Esa sustitución la vamos a ver cuando sea cuadrático, cuando vamos cuadrático, es cómo se funciona, cómo funciona. Pero cuando ustedes coloquen esto en la calculadora les va a decir que no, que es syntax error, o si la calculadora es muy buena les va a tirar un montón de números y una i. Ahora, por ejemplo, no sé, 2 3 más raíz de 5 y les va a tirar esta i. Cuando ustedes vean esta i es no, no hay, no hay intersecciones. Que esto de hecho me parece que lo usábamos para ver las intersecciones de la función de una circunferencia con una recta y decíamos que era secante. Bueno, es algo así, es de este mismo estilo. Entonces aquí no hay. Luego f de 3, esto es más sencillo, porque lo que tenemos que hacer es 3 al cuadrado más 1, todo en raíz, menos 1, más 1, más 1, menos 1. Entonces sería 3 por raíz de 10 menos 1, y bueno, esto habría que ver qué da, ¿verdad? En decimales. Pero ahí estaría bien, ¿verdad? 3 por raíz de 10 menos 1. Probamos f de 1. F de 1 sería 3 por raíz de 1 al cuadrado más 1, cierro la raíz, menos 1. Sería 3 por raíz de 2 menos 1. Y ahí está. F de 1 es esto. Sencillita esta parte. Esta parte ya la conocemos de hace un rato. Luego, la intersección con el eje Y, lo que vamos a hacer es sustituir la x por 0. Es raíz 0 a la 2 más 1 menos 1 es igual a y. Y lo que queremos ver cuál es el valor de y. Entonces nosotros decimos, ok, 3, 0 a la 2 es 0, 0 más 1 es 1, menos 1, igual a y. Es raíz de raíz de 1 es 1. 3 menos 1, 2. Entonces aquí sí hay intersección. La intersección sería el 0,2. Y ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer de análisis de algebraico. Bueno, nos pueden preguntar ese tipo de cosas: el codominio, el ámbito, los ceros o las intersecciones, que al final en los ceros de la función son las intersecciones. Entonces, la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y, imágenes ahí, cualesquiera. Y bueno, lo que acabamos de hacer, ¿verdad? En general es eso. Gráficamente podemos hacer lo mismo, pero ahora es gráfico, ¿verdad? Entonces ahora no hay que calcular nada. Porque vean, por ejemplo, el dominio es de donde empieza en X, o sea, de acá para allá. Pero resulta que esto sigue. Entonces nuestro dominio es desde -4 a más infinito. ¿Cuál es el ámbito? De 1 para arriba. El ámbito, sí, en este caso sí sería el ámbito, sería de 1 para arriba. Y entonces ahora sí, esta es la parte más fácil, muchachos. Esta es la más fácil. Cuando nos preguntan imágenes, porque recuerden que ya sabíamos, ¿verdad? Cómo calcular. Entonces, si nos preguntan f de 5, por ejemplo, pues yo busco 5 en X, tiro una línea y digo, ah, bueno, este está relacionado con 4. Y ya está. Este, Podemos ver la intersección con el eje Y, que es esto. O sea, sería el 0,3. De una vez. Y vemos que la intersección con el eje X, la función nunca toca al eje X. No sé si vean que aquí el punto más bajo es este, pero vean que no llega a tocar la X, no llega a tocar el eje X. Entonces, esto es para la intersección con el eje Y, que se escribe así, una U al revés, con una Y chiquitita, y la intersección con el eje X no hay. Ya vean que aquí fue muchísimo más fácil encontrar las cosas porque ya no hay que evaluar, ya no hay que hacer nada. Sencillamente es buscar esos puntitos que queremos, ¿verdad? En este caso acá, aquí decimos este es el punto más bajo, pero no toca el eje Y, entonces no se puede y listo. Eso sería todo lo que tendríamos que ver por hoy.
como yo sé que no están, y disculpen por lo de ayer, ¿verdad? Bueno, no les puedo preguntar si tienen alguna duda. Entonces, muchachos, terminamos por acá la clase. Igual, como les dije, hay varios detalles que vamos a tomar en cuenta las próximas clases. De hecho, creo que la próxima clase vamos a tomar en cuenta esto de que es una función lineal. Vamos a retomar esto de la inversa a futuro. Cuando veamos otra función que es la inversa de esta función raíz, entonces van a ver que, de hecho, voy a hacer el ejercicio de poner la gráfica de la función esta nueva que tenemos que ver con la función raíz y van a ver que es la misma. Pero en este caso nos pidieron nada más analizarla. Entonces no es necesario saber cuál es la otra para poder trabajar con esta. O por ejemplo esto, no es necesario saber cuál es el criterio, o sea, que no es necesario en general saber qué es una función lineal para poder sacar el criterio de una función, el criterio de la inversa de una función mx más b. Aquí la única cosa que sí tengo que decir ahorita, para que por si acaso se me llega a olvidar, es que una función lineal siempre es biyectiva. Eso es un detallazo que nos puede ayudar un montón acá. De hecho, a tomar vamos a retomar esta parte, lo de ¿dónde está? Está aquí. Esta función, vean que está recortada, porque bueno, es de 3 a 5 y de 7, pero esta función perfectamente pudo haber sido de R a R con 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 este detalle, ¿verdad? Con que es un f de x igual a una cosa ahí. mx igual, mx más b igual a y. Lo único que sí tiene que quedar es que la función de esa forma, mx más b, o sea, la función lineal, siempre es biyectiva. Entonces, para cualquier cosa que tenga la forma mx más b, ni siquiera hay que ponerle cuidado a que si el dominio está bien, que si el codominio está bien, porque no importa lo que ustedes coloquen ahí, siempre va a ser biyectiva, siempre. Y eso pasa porque es una línea recta, es una línea recta. Y vean que si, por ejemplo, queremos probar sobre inyectividad o sea, siempre va a pasar, solo va a tocar una vez. Y si es sobreyectiva, sí, porque todo está relacionado, porque esto sigue infinitamente y es de R a R. Entonces uno dice, bueno, es que el ámbito y el codominio son iguales porque están bien relacionados. Ok, entonces eso es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces eso es importante. Una función que tiene esta forma, mx más b, siempre es biyectiva. Esto grábenselo en la memoria porque esto es algo que nos puede salvar de procesos. De empezar a, bueno, vamos a ver si esta función que nos pusieron, la gráfica de una línea recta, es inyectiva. Y entonces uno empieza a hacer las rayitas. Dice, sí, sí es inyectiva. Luego nos fijamos si es sobreyectiva. Todo el brete que hicimos antes. Sí, es sobreyectiva. Y entonces nos ponemos a ver si el ámbito y el codominio son iguales. Entonces uno dice, ah, sí, es inyectiva, es sobreyectiva, es biyectiva, tiene inversa, y empieza uno a tirar una cantaleta, que es lo que acabo de hacer, que se puede obviar totalmente diciendo una función de la forma mx más b siempre es biyectiva. Y nos vamos de jupa de una vez con lo que tenemos que hacer, que es determinar el criterio de la función inversa que también ya tenemos la fórmula, ¿verdad? Que era esto que está acá. Y listo. Ahora sí. Eso ahora sí es todo por esta clase, muchachos. Yo sé que no están de nuevo, pero si tienen cuando vean este video y si tienen alguna duda, como yo fui el culpable de no tener la clase ayer, lo que pueden hacer es ponerlo en el chat y yo les voy a contestar cualquier duda que tengan. ¿Ok? Bueno, eso sería todo entonces. Muchísimas gracias por ver la clase y como les digo, discúlpenme por lo ocurrido ayer.